Caso real en Puebla. La boda del Rosario Prestado. Adela Zamora, 1888. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Puebla, la boda del Rosario Prestado. Adela Zamora, 1888. Capítulo 1. El rosario que portaba muerte. En la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, ubicada en el corazón colonial de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, a 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, en Valle Fértil, rodeado por volcanes que incluían el Popocatépetl al oeste, la Malinche al norte, el Pico de Orizaba al este y el Iztaccíhuatl al noroeste, creando paisaje dramático de picos nevados que dominaban horizonte desde todos los puntos de ciudad que había sido fundada en 1531 por colonos españoles en ubicación estratégica entre Puerto de Veracruz, en costa del Golfo de México, y Ciudad de México, en altiplano central, creando punto de descanso en ruta comercial más importante de Nueva España, ciudad que había prosperado durante siglos coloniales, convirtiéndose en segundo centro urbano más importante después de capital mediante combinación de comercio, manufactura particularmente de textiles, en obrajes que empleaban miles de trabajadores, agricultura en haciendas circundantes que cultivaban trigo y maíz en tierras irrigadas por ríos que descendían de montañas, y producción de cerámica de Talavera que era exportada a toda América española y que daba a Puebla reputación de ciudad de artesanos hábiles. En la tarde templada del sábado 3 de marzo de 1888, cuando temperatura era de 20 grados centígrados bajo cielo parcialmente nublado, que permitía que sol brillara intermitentemente iluminando cúpulas doradas de iglesias múltiples que caracterizaban skyline de ciudad que era conocida como Puebla de Los Ángeles, debido a leyenda que afirmaba que ángeles habían trazado calles durante noche anterior a fundación, y como Ciudad de las Iglesias, porque tenía más de 60 iglesias construidas durante período colonial, cada una con arquitectura barroca elaborada que competía con otras en ostentación de decoración que incluía altares cubiertos de pan de oro, pinturas de maestros europeos y mexicanos, esculturas talladas en madera policromada y campanas de bronce fundido que sonaban cada hora marcando tiempo para población de aproximadamente 80,000 habitantes, que vivían en casas de 2 pisos construidas alrededor de patios interiores, según estilo tradicional español, con fachadas cubiertas de azulejos de Talavera, en patrones geométricos y florales de colores brillantes, que daban a ciudad apariencia única, que atraía visitantes de toda República Mexicana y del extranjero, particularmente desde que ferrocarril había sido completado en 1873, conectando Puebla directamente con Ciudad de México, reduciendo viaje de 2 días en diligencia a 4 horas en tren moderno que transportaba pasajeros en vagones de primera clase equipados con asientos acolchonados y ventanas grandes que permitían observar paisaje volcánico durante trayecto.
Aproximadamente 15 minutos antes de que ceremonia de matrimonio entre Adela Zamora, de 21 años, hija menor de don Genaro Zamora, quien era propietario de fábrica textil mediana que empleaba 200 trabajadores produciendo telas de algodón que eran vendidas en mercados de Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, generando ingresos anuales de aproximadamente 15,000 pesos, que colocaban familia Zamora en clase media alta de Puebla, aunque no en élite de propietarios de fábricas más grandes, que generaban 100,000 pesos anuales o más. Y don Urbano Vilchis, de 28 años, quien se presentaba como comerciante de importaciones que supuestamente había establecido negocio exitoso vendiendo mercancías europeas, particularmente telas finas de seda y lana, importadas de Francia e Inglaterra, a tiendas de lujo de Puebla y Ciudad de México, aunque esta historia era fabricación completa que ocultaba realidad de que era estafador profesional sin negocio legítimo que había acumulado deudas de 10,000 pesos mediante juego compulsivo en casinos de Ciudad de México y que enfrentaba amenazas de violencia física de acreedores si no pagaba rápidamente, debería comenzar en nave principal de iglesia ante padre Jacinto Mendoza, quien conduciría ceremonia según ritual tradicional católico que uniría pareja en sacramento del matrimonio ante Dios y ante aproximadamente 150 invitados que ya estaban sentados en bancos de madera tallada esperando entrada procesional de novia que según costumbre ocurriría exactamente a las 4 de tarde, cuando campanas de iglesia sonarían anunciando inicio de ceremonia. Adela estaba en sacristía siendo asistida por su madre doña Felipa y por hermana mayor Modesta en preparaciones finales que incluían ajuste de velo de encaje que cubría rostro de Adela, según tradición que especificaba que rostro de novia debería estar velado hasta momento cuando padre pronunciaría palabras finales declarando pareja como esposo y esposa, cuando novio levantaría velo, revelando rostro de esposa en gesto simbólico de revelación de intimidad matrimonial, ajuste de vestido de satén blanco, que había sido confeccionado durante 3 meses por modista más reputada de Puebla, usando tela importada de Francia, que don Genaro había comprado específicamente para vestido de hija, pagando precio extraordinario de 200 pesos por metro de satén de calidad superior, que brillaba con lustre casi metalizado bajo luz. Ajuste de corona de flores de azahar natural que había sido tejida esa mañana por florista usando flores frescas cortadas de naranjos en huerta de hacienda vecina, propiedad de familia amiga que había donado flores como regalo de boda, y verificación de que todos elementos de atuendo nupcial estaban presentes y apropiadamente dispuestos según lista detallada que doña Felipa había preparado semanas antes, asegurando que ningún detalle sería olvidado durante caos emocional de día de boda. Pero cuando doña Felipa había revisado lista, verificando cada elemento, había notado ausencia crítica que había causado momento de pánico. El rosario. Adela, ¿dónde está el rosario que debes llevar durante ceremonia? Era elemento esencial de atuendo nupcial, según costumbre religiosa de Puebla en 1888, que requería que novia llevara rosario durante ceremonia, rosario que sería sostenido en manos durante pronunciación de votos como símbolo de devoción a Virgen María y de compromiso de vivir vida matrimonial según principios católicos, rosario que idealmente sería heredado de madre o abuela, representando continuidad de fe católica a través de generaciones de familia, rosario que sería bendecido por sacerdote durante ceremonia, adquiriendo significado espiritual aumentado mediante contacto con ritual sagrado. Adela había buscado rápidamente en bolsa pequeña, donde había guardado accesorios personales.
Había revisado mesa donde vestido había sido dispuesto antes de ponerse. Había pedido a Modesta verificar si Rosario había sido dejado en casa por error. Y finalmente había realizado con horror creciente que había olvidado completamente traer Rosario a iglesia, a pesar de múltiples recordatorios de madre durante días previos. Lo olvidé en casa. Adela había confesado con voz de pánico apropiado para novia que acababa de descubrir que elemento esencial de ceremonia estaba ausente. Estaba en mi recámara en joyero donde lo guardaba. Con toda prisa de preparaciones esta mañana, simplemente olvidé tomarlo. Era situación que había creado dilema significativo porque según costumbre estricta, ceremonia no debería proceder sin rosario, pero tiempo era crítico con invitados esperando, con Padre Mendoza esperando, con Don Urbano esperando en altar y con imposibilidad práctica de enviar a alguien a casa de familia Zamora que estaba a 20 minutos de distancia para recuperar rosario, porque esto retrasaría ceremonia durante al menos 40 minutos, causando inconveniencia masiva a todos presentes. Doña Felipa había considerado opciones rápidamente intentando encontrar solución que permitiera que ceremonia procediera según horario mientras manteniendo adherencia a costumbre religiosa. Y había recordado que doña Plácida, quien era esposa de sacristán de iglesia y quien ayudaba regularmente con preparaciones para bodas, guardaba en sacristía colección de rosarios que habían sido donados a iglesia por familias devotas durante años y que eran prestados ocasionalmente a novias que necesitaban rosario temporal para ceremonias, rosarios que variaban en calidad, desde rosarios simples con cuentas de madera hasta rosarios elaborados con cuentas de plata o de piedras semipreciosas que habían sido donados por familias ricas. Doña Plácida, doña Felipa había llamado a mujer mayor que estaba ayudando con arreglos florales en altar. Mi hija ha olvidado su rosario en casa. ¿Tiene rosario que pueda prestar para ceremonia? Devolveremos después de matrimonio. Doña Plácida había respondido con comprensión de mujer que había presenciado docenas de bodas y que había visto múltiples crisis menores de elementos olvidados o perdidos. Había ido a armario grande en rincón de sacristía, donde accesorios litúrgicos eran guardados. Había abierto cajón que contenía rosarios múltiples dispuestos en filas organizadas, y había seleccionado rosario que había considerado apropiado para ocasión. Rosario de cuentas de vidrio translúcido de color ámbar que brillaban con luz interna cuando eran expuestas a iluminación, conectadas por cadena delgada de plata con crucifijo de plata en extremo, rosario que parecía ser de calidad considerable, apropiado para boda de familia respetable como Zamora. Este rosario fue donado hace varios meses por familia que pidió permanecer anónima. Doña Plácida había explicado mientras entregaba rosario a Adela. Es hermoso y apropiado para su ceremonia. Puede usarlo con confianza. Simplemente devuelva después de celebración. Adela había tomado rosario con gratitud de novia que había sido salvada de dilema embarazante. Había examinado cuentas apreciando brillo de vidrio ámbar que refractaba luz, creando destellos dorados. Había pasado dedos sobre superficie de cuentas, sintiendo textura ligeramente rugosa que era característica de vidrio, que había sido moldeado a mano en lugar de producido industrialmente mediante métodos modernos, y había sostenido rosario en manos, preparándose para procesión que comenzaría momentos después cuando campanas sonarían señalando hora exacta de 4 de tarde. Lo que ni Adela, ni doña Felipa, ni Modesta, ni doña Plácida, ni nadie, excepto don Urbano, sabía en ese momento era que rosario que Adela sostenía no era simplemente objeto religioso benigno, sino era arma meticulosamente preparada,
diseñada específicamente para matar a Adela mediante envenenamiento gradual durante ceremonia y durante horas que seguirían. Rosario, cuyas cuentas de vidrio translúcido habían sido preparadas mediante proceso extraordinariamente laborioso y calculado que don Urbano había ejecutado durante 3 semanas antes de boda. Primero, había obtenido rosario genuino de calidad apropiada mediante compra en tienda de artículos religiosos en Puebla. Había separado cuentas cuidadosamente de cadena de plata mediante desatado de nudos que conectaban cuentas. Había perforado cada cuenta con taladro minúsculo, ensanchando ligeramente agujero que atravesaba centro de cada cuenta. Había preparado mezcla de polvo de estricnina que había obtenido de boticario bajo pretexto falso de necesitarla para control de ratas, mezclado con resina vegetal adhesiva que actuaría como aglutinante y con polvo de talco que actuaría como vehículo permitiendo que mezcla fluyera fácilmente. Había insertado esta mezcla tóxica en cavidades ensanchadas de cuentas mediante uso de instrumento delgado que permitía depositar polvo profundamente en interior de cuentas. Había sellado aberturas de cuentas con cera transparente que parecía vidrio natural, haciendo imposible detectar que cuentas habían sido adulteradas sin examen extraordinariamente cuidadoso. Había reensamblado rosario mediante reconexión de cuentas a cadena de plata. Y finalmente había donado rosario envenenado a Iglesia mediante entrega anónima a doña Plácida, con historia inventada de que era donación de familia devota que deseaba permanecer anónima. Donación que había sido hecha específicamente 3 días antes de boda, calculando que rosario estaría disponible en sacristía cuando Adela inevitablemente necesitaría rosario prestado, porque don Urbano había asegurado mediante acción sutil que rosario propio de Adela sería olvidado mediante distracción que había creado durante visita a casa de Zamora en día anterior a boda, cuando había entrado a recámara de Adela con excusa de buscar algo y había tomado rosario de Adela de joyero, llevándolo secretamente, creando situación donde Adela no tendría rosario en día de boda y necesitaría pedir prestado rosario de Iglesia que don Urbano había sembrado anticipadamente. El plan extraordinariamente complejo dependía de múltiples elementos ejecutándose perfectamente. Primero, que Adela no traería rosario propio a Iglesia porque don Urbano lo había robado. Segundo, que Adela pediría rosario prestado de Iglesia según costumbre común, cuando novia olvidaba rosario. Tercero, que doña Plácida seleccionaría rosario envenenado que don Urbano había donado en lugar de otros rosarios disponibles. Aunque don Urbano no podía garantizar esto, absolutamente había aumentado. Probabilidad mediante donación de rosario que era visualmente más atractivo que otros, en colección, incentivando selección. Cuarto, que Adela usaría rosario durante ceremonia, tocando cuentas repetidamente, según costumbre, de manipular cuentas de rosario durante oración, permitiendo que polvo tóxico que sería liberado gradualmente de cuentas mediante fricción de dedos sobre superficie de vidrio y mediante calor de manos que suavizaría cera sellante, permitiendo que partículas minúsculas de polvo escaparan fuera absorbido a través de piel de dedos de Adela y particularmente a través de membranas mucosas de labios, cuando Adela besaría crucifijo según costumbre de besar cruz de rosario durante oración. Quinto, que estricnina absorbida gradualmente durante periodo de varias horas, mediante contacto repetido con cuentas envenenadas, causaría acumulación en sistema de Adela, alcanzando eventualmente dosis letal que causaría convulsiones características de envenenamiento por estricnina que típicamente comenzarían 3 a 6 horas después de exposición inicial
Y sexto, que cuando síntomas aparecieran, muerte sería atribuida a enfermedad súbita inexplicable en lugar de envenenamiento, porque nadie sospecharía que rosario religioso, que había sido bendecido en iglesia, podría ser vehículo de veneno. Adela había sostenido rosario envenenado en manos, mientras procesión nupcial había comenzado cuando organista había comenzado a tocar marcha nupcial de Wagner, que era música preferida para bodas de familias acomodadas de Puebla en 1888, a pesar de que composición había sido escrita para ópera pagana Lohengrin, que técnicamente no era apropiada para ceremonia católica, pero que había sido adoptada ampliamente debido a su belleza melódica que evocaba solemnidad y alegría, simultáneamente apropiadas para ocasión de matrimonio, mientras había caminado lentamente por pasillo central de iglesia del brazo de padre don Genaro, quien la escoltaba hacia altar, donde don Urbano esperaba vestido en traje negro formal, con corbata blanca y con flor blanca en solapa, mirando hacia Adela con expresión que parecía ser de admiración amorosa, apropiada para novio, contemplando belleza de novia, acercándose, pero que ocultaba satisfacción de criminal, observando plan, ejecutándose. Exitosamente con víctima inconsciente, caminando voluntariamente hacia muerte, sosteniendo arma que la mataría en manos sin sospechar nada. Durante ceremonia que duró aproximadamente 40 minutos, Adela había sostenido rosario constantemente según costumbre. Había pasado dedos sobre cuentas repetidamente mientras Padre Mendoza pronunciaba oraciones en latín que Adela no comprendía completamente, pero que sonaban apropiadamente sagradas en ambiente acústico perfecto de iglesia barroca, donde cada palabra resonaba magnificada por arquitectura diseñada específicamente para proyectar voz de sacerdote hacia congregación. Había besado crucifijo de rosario 3 veces durante momentos específicos de ceremonia, según ritual tradicional, que requería que novia demostrara devoción mediante contacto físico con símbolos sagrados. Había apretado cuentas entre dedos durante pronunciación de votos, cuando nerviosismo había causado que buscara algo tangible para sostener, proporcionando sensación de seguridad mediante contacto con objeto religioso. Y había continuado manipulando rosario incluso después de ceremonia durante recepción, que había seguido inmediatamente en salón de banquetes de Hotel Colonial, ubicado a 2 cuadras de iglesia, donde había sostenido rosario en mano izquierda durante hora inicial de recepción, mientras saludaba invitados que habían formado línea larga para felicitar a pareja recién casada, según costumbre que requería que cada invitado expresara buenos deseos personalmente, en lugar de simplemente mediante nota escrita. Durante estas 3 horas de contacto continuo con rosario envenenado desde inicio de ceremonia, a las 4 de tarde, hasta momento aproximadamente a las 7 de noche, cuando finalmente había dejado rosario en mesa para comer cena, Adela había absorbido gradualmente dosis acumulativa de estricnina que había sido estimada cuidadosamente por don Urbano para ser aproximadamente 3 miligramos, cantidad que era suficiente para causar envenenamiento severo potencialmente fatal, particularmente en mujer joven de constitución delgada como Adela, que pesaba apenas 48 kilogramos, haciendo que dosis, que sería subletal en hombre grande de 80 kilogramos, fuera potencialmente mortal en cuerpo pequeño, donde concentración de veneno en sangre alcanzaría niveles críticos más rápidamente. Y aproximadamente a las 8:30 de noche, cuando Adela estaba bailando vals con don Urbano en pista de baile que había sido preparada en centro de salón después de conclusión de cena, cuando música de orquesta pequeña contratada para ocasión llenaba espacio con melodías románticas apropiadas para celebración de matrimonio,
Cuando aproximadamente 100 invitados, que permanecían después de que algunos habían partido temprano, observaban pareja bailar mientras conversaban sobre belleza de ceremonia y sobre futuro prometedor de pareja joven, que parecía estar perfectamente compatible, primeros síntomas de envenenamiento por estricnina habían comenzado a manifestarse en cuerpo de Adela, con sensación súbita de rigidez en músculos de cuello que había hecho difícil girar cabeza, con dolor agudo en espalda que había hecho que postura se volviera rígida, con inicio de temblores involuntarios en manos que habían hecho difícil mantener agarre apropiado en hombro de don Urbano durante baile. «Me siento extraña», Adela había murmurado a don Urbano con voz de confusión mezclada con inicio de alarma, mientras intentaba continuar bailar a pesar de síntomas que intensificaban rápidamente. «Músculos de mi cuello están muy rígidos y manos están temblando». «¿Qué me está pasando?», don Urbano había respondido con tono de preocupación que parecía ser genuina, pero que ocultaba conocimiento exacto de qué estaba causando síntomas y de qué seguiría durante minutos próximos cuando estricnina en sistema de Adela alcanzaría concentración crítica que desencadenaría convulsiones características. «Probablemente es solo cansancio extremo después de día largo y emocionalmente intenso. Has estado activa continuamente durante más de 12 horas desde que despertaste esta mañana. Deberías sentarte y descansar». Pero antes de que pudieran alcanzar sillas dispuestas alrededor de perímetro de salón, rigidez muscular había intensificado dramáticamente, transformándose en espasmo que había causado que cuerpo completo de Adela se arqueara hacia atrás en posición de opistótonos, que era característica distintiva de envenenamiento por estricnina, donde músculos extensores se contraían con fuerza que excedía capacidad de músculos flexores de contrarrestar, creando curvatura extrema de columna vertebral que parecía imposible anatómicamente. Músculos de mandíbula se habían contraído causando que dientes se apretaran con fuerza, que eventualmente causaría fractura de molares. Brazos y piernas se habían extendido rígidamente, y Adela había comenzado a emitir gritos que eran resultado de espasmo de músculos respiratorios, que hacían difícil respirar, combinado con terror de experimentar pérdida completa de control sobre cuerpo, que se movía violentamente sin volición. Adela había colapsado al piso de salón, mientras invitados que habían estado observando baile habían comenzado a gritar con alarma, mientras don Urbano había actuado shock apropiado de esposo recién casado, presenciando colapso súbito de esposa, aunque internamente estaba calculando si dosis había sido suficiente para matar o si Adela sobreviviría requiriendo administración adicional de veneno. Mientras doña Felipa había corrido hacia hija que convulsionaba en piso mientras llamaba que alguien convocara a doctor inmediatamente. Doctor Ezequiel Noriega, quien había sido invitado a boda como amigo de familia Zamora, había estado presente en salón. Había corrido hacia Adela, que continuaba convulsionando. Había reconocido inmediatamente síntomas de envenenamiento por estricnina, basándose en patrón característico de opistótonos combinado con convulsiones que ocurrían en oleadas separadas por breves momentos de relajación parcial, durante los cuales Adela jadeaba intentando recuperar aliento antes de que siguiente oleada de convulsiones comenzara. «Esta mujer ha sido envenenada con estricnina», doctor Noriega había declarado con voz de autoridad médica que había sido desarrollada durante 30 años de práctica, tratando múltiples casos de envenenamiento accidental e intencional en Puebla, donde estricnina era usada comúnmente para control de plagas y ocasionalmente era usada para homicidio o suicidio. Síntomas son inconfundibles.
Necesitamos transportarla inmediatamente a hospital, donde puedo administrar tratamiento, y necesitamos determinar cómo y cuándo consumió veneno. Adela había sido transportada rápidamente en carruaje hacia Hospital de San Pedro, que estaba ubicado a 6 cuadras de hotel. Había sido llevada a sala de emergencia, donde Dr. Noriega había intentado tratamiento que incluía administración de carbón, activado mediante tubo insertado en estómago para absorber cualquier veneno residual que no hubiera sido absorbido todavía, administración de cloroformo para suprimir convulsiones mediante sedación de sistema nervioso y mantenimiento de respiración durante momentos cuando espasmos musculares hacían imposible que Adela respirara independientemente. Durante 5 horas, Dr. Noriega había luchado para salvar vida de Adela, mientras don Genaro, doña Felipa, Modesta y otros familiares mantenían vigilia angustiada fuera de sala de tratamiento, mientras don Urbano actuaba papel de esposo preocupado, mientras secretamente calculaba probabilidades de que Adela muriera versus sobreviviera y consideraba opciones para completar plan si sobreviviera. Y aproximadamente a las 2 de madrugada del 4 de marzo, después de lucha prolongada contra efectos de estricnina, que había causado convulsiones, que habían recurrido en oleadas durante horas, agotando reservas de energía de cuerpo de Adela, hasta punto donde corazón finalmente había fallado bajo tensión extrema de contracciones musculares que habían consumido oxígeno más rápido de lo que pulmones podían proporcionar. Adela Zamora había muerto mientras Dr. Noriega verificaba pulso que había cesado. Mientras familia comenzaba a llorar, comprendiendo que tragedia había transformado boda en funeral. Pero muerte de Adela no sería fin de historia, sino sería inicio de investigación que revelaría método extraordinariamente inusual de envenenamiento mediante rosario religioso, y que expondría a don Urbano como criminal que había pervertido símbolo sagrado, transformándolo en arma letal. Esta es la historia de Adela Zamora, quien tenía 21 años cuando se casó con don Urbano Vilchis, el 3 de marzo de 1888 en Puebla, quien usó rosario prestado durante ceremonia porque rosario propio había sido robado secretamente por novio, creando necesidad de pedir rosario prestado de iglesia, quien no sabía que rosario que sostenía durante ceremonia había sido preparado deliberadamente con polvo de estricnina insertado en cuentas de vidrio, quien absorbió veneno gradualmente durante 3 horas de contacto continuo con cuentas envenenadas mientras tocaba rosario repetidamente y besaba crucifijo según costumbre religiosa, quien comenzó a experimentar síntomas durante recepción 3 horas después de inicio de ceremonia, y quien murió 5 horas después de primeros síntomas de convulsiones causadas por estricnina, mientras familia investigaba desesperadamente cómo había sido envenenada finalmente, descubriendo que Rosario mismo había sido vehículo de muerte. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con ciudad donde ocurrió, con costumbres religiosas que hacían plausible uso de rosario prestado, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que había desarrollado método extraordinariamente sofisticado de envenenar rosario, y con investigación que revelaría verdad mediante examen cuidadoso de rosario que había sido desechado inocentemente después de ceremonia, pero que sería recuperado y analizado, revelando evidencia de crimen. Capítulo 2. Puebla en 1888 y las costumbres del rosario nupcial. El año de 1888 encontró a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, cuarta ciudad más grande de México después de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con población de aproximadamente 80,000 habitantes distribuidos en área urbana, que mantenía diseño de cuadrícula original de fundación española,
con calles rectas que se intersectaban en ángulos rectos, creando manzanas uniformes que facilitaban navegación y que reflejaban orden racional que planificadores españoles del siglo XVI habían valorado en período de modernización gradual impulsada por régimen de Porfirio Díaz, quien había consolidado poder después de décadas de inestabilidad política que habían caracterizado México independiente durante mayor parte del siglo XIX, desde independencia de España en 1821, hasta victoria de liberales sobre conservadores e intervención francesa en 1867, modernización que incluía expansión de red ferroviaria que conectaba Puebla con ciudades principales de República, introducción de iluminación eléctrica en calles centrales, reemplazando lámparas de aceite que habían sido usadas desde época colonial, pavimentación de calles principales, con adoquines de piedra reemplazando empedrado irregular, que había hecho difícil tránsito de carruajes, establecimiento de sistema de tranvías que transportaban pasajeros mediante carros jalados por mulas sobre rieles que recorrían rutas principales, y construcción de edificios públicos nuevos que reflejaban arquitectura ecléctica que combinaba elementos neoclásicos con influencias francesas que eran populares durante Porfiriato. La economía de Puebla estaba basada principalmente en manufactura textil, con aproximadamente 50 fábricas que empleaban más de 10.000 trabajadores produciendo telas de algodón y lana que eran vendidas en mercados nacionales, en comercio que aprovechaba posición estratégica de ciudad entre Puerto de Veracruz y Ciudad de México, permitiendo que comerciantes compraran mercancías importadas de Europa para revender con ganancia en mercados de interior, en agricultura, en haciendas circundantes que cultivaban trigo, maíz y magueyes para producción de pulque y en producción artesanal de cerámica de Talavera, que continuaba tradición que había sido establecida en siglo XVI, cuando artesanos españoles habían introducido técnicas de fabricación de azulejos vidriados que habían sido adoptadas por artesanos locales, creando estilo distintivo poblano que combinaba diseños españoles con motivos indígenas. Pero lo más relevante para historia de Adela Zamora era conjunto de costumbres religiosas que rodeaban matrimonios en Puebla en 1888, específicamente costumbre que requería que novia llevara rosario durante ceremonia como símbolo de devoción a Virgen María y de compromiso de vivir vida matrimonial según principios católicos, costumbre que era observada particularmente estrictamente en Puebla, que tenía reputación de ser ciudad extraordinariamente religiosa, incluso, según estándares de México católico, debido a concentración inusual de iglesias, conventos y seminarios que habían sido establecidos durante período colonial, cuando obispos ricos habían patronizado construcción de edificios religiosos monumentales. La costumbre del rosario nupcial especificaba que novia debería llevar rosario durante toda ceremonia de matrimonio, que rosario debería ser sostenido en manos durante pronunciación de votos, que crucifijo del rosario debería ser besado en momentos específicos de ritual, particularmente después de intercambio de anillos y después de bendición final del sacerdote, y que rosario debería ser guardado después de matrimonio como reliquia familiar que sería transmitida a hijas cuando se casaran, perpetuando tradición a través de generaciones. Idealmente, rosario usado en boda debería ser heredado de madre o abuela de novia, representando continuidad física de devoción católica mediante objeto que había sido tocado y usado por múltiples generaciones de mujeres de familia durante momentos más sagrados de vidas, incluyendo bodas, bautizos y últimas oraciones antes de muerte.
Pero cuando novia no tenía rosario heredado disponible debido a pérdida, destrucción o porque familia no había mantenido tradición, era perfectamente aceptable que novia pidiera rosario prestado de iglesia donde ceremonia sería celebrada, o de amiga o pariente que tenía rosario apropiado que estaba dispuesta a prestar temporalmente. Esta costumbre de prestar rosarios era común, suficientemente, que muchas iglesias en Puebla mantenían colecciones de rosarios que habían sido donados específicamente para propósito de ser prestados a novias que necesitaban rosarios para ceremonias. Rosarios que variaban en calidad y valor, desde rosarios simples con cuentas de madera o de vidrio ordinario, hasta rosarios elaborados con cuentas de plata, oro, perlas o piedras preciosas que habían sido donados por familias devotas ricas como acto de caridad religiosa, permitiendo que incluso novias pobres pudieran tener rosario apropiado para ceremonia sin necesidad de comprar rosario que tal vez no podrían pagar. Y esta costumbre de rosarios prestados había creado vulnerabilidad que don Urbano había identificado y explotado cuando había desarrollado plan de envenenamiento. Si podía asegurar que Adela no tendría rosario propio disponible en día de boda mediante robo secreto de rosario de Adela días antes de ceremonia, y si podía asegurar que rosario envenenado que preparaba estaría disponible en iglesia para ser prestado mediante donación anticipada disfrazada como acto de caridad religiosa, entonces podría predecir con probabilidad alta, aunque no con certeza absoluta, que Adela usaría rosario envenenado durante ceremonia, proporcionando oportunidad para administración de veneno mediante contacto físico prolongado con objeto que Adela manipularía repetidamente sin sospecha, porque rosario era símbolo sagrado que nadie sospecharía podría ser adulterado con sustancia letal. La sociedad de Puebla estaba estratificada, con élite pequeña de propietarios de fábricas textiles grandes, comerciantes ricos y propietarios de haciendas que controlaban riqueza sustancial y que vivían en mansiones elaboradas alrededor de Plaza Central, clase media considerable de propietarios de negocios menores, profesionales y administradores que incluía familia Zamora y clase trabajadora grande de obreros textiles, artesanos y empleados domésticos que vivían en condiciones que variaban de modestas a miserables. Para mujeres de familias de clase media como Adela, vida ofrecía educación moderada, típicamente con monjas en conventos que operaban escuelas para niñas, participación en vida social que giraba alrededor de iglesia y de eventos familiares, pero opciones limitadas casi exclusivamente a matrimonio apropiado como vía hacia seguridad económica y social. Capítulo 3. Adela Zamora y la dote codiciada. Adela Zamora había nacido en el año de 1867 en Puebla, en familia de manufactureros textiles que habían establecido fábrica mediana durante década de 1850, aprovechando expansión de industria textil que había transformado Puebla en centro manufacturero principal de México. Su padre, don Genaro Zamora, había heredado fábrica de su padre don Casimiro, quien había fundado operación en 1852 con capital de 5,000 pesos que había acumulado mediante trabajo como administrador de fábrica más grande. Había comprado maquinaria usada de Inglaterra cuando fábrica que estaba cerrando había vendido equipo. Había alquilado edificio en orillas de río que proporcionaba poder hidráulico para operar telares. Había contratado trabajadores que incluían tejedores experimentados y aprendices, y había comenzado producción de telas de algodón de calidad mediana que encontraban mercado en tiendas que vendían a consumidores de clase media. Para 1888,
fábrica de Zamora, empleaba 200 trabajadores que operaban 50 telares mecánicos, produciendo aproximadamente 5.000 metros de tela diariamente. Generaba ingresos anuales de 15.000 pesos, después de gastos de materia prima, salarios, mantenimiento y alquiler, y era valorada en total en aproximadamente 50.000 pesos, incluyendo valor de maquinaria, inventarios y buena voluntad comercial. Su madre, doña Felipa, provenía de familia de comerciantes que había aportado dote de tierras que habían sido vendidas para expandir operaciones de fábrica. Adela era menor de 3 hijos. Su hermana mayor, Modesta, se había casado en 1885 con administrador de otra fábrica textil. Hermano mayor Teófilo trabajaba en fábrica como gerente de producción, aprendiendo negocio, con intención de heredar operación eventualmente. A sus 21 años, Adela era mujer de belleza considerable, con rasgos delicados, ojos cafés expresivos, cabello castaño que usaba en estilos elaborados según moda de época, constitución delgada apropiada para estándares de belleza que valoraban fragilidad aparente en mujeres de clase alta. Había recibido educación con monjas en convento de Santa Catalina, donde había estudiado durante 10 años, desde edad de 7 hasta 17. Había aprendido lectura, escritura, aritmética, francés básico, música, incluyendo piano, bordado y múltiples otras habilidades apropiadas para mujer de su clase. Lo que más definía a Adela era su devoción religiosa profunda. Asistía a misa diariamente, rezaba rosario cada noche antes de dormir, participaba en actividades de caridad de parroquia y había considerado brevemente vocación religiosa antes de decidir que matrimonio era llamado apropiado. La dote que Adela traería a matrimonio era sustancial. 15.000 pesos que incluían efectivo de 10.000 pesos. Participación en fábrica familiar valorada en 3.000 pesos que generaría dividendos anuales, y ajuar elaborado valorado en 2.000 pesos. Era dote que la hacía partido extraordinariamente atractivo. El cortejo por don Urbano había comenzado en noviembre de 1887, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Durante 4 meses había visitado casa de Zamora 2 veces por semana. Había participado en conversaciones donde había presentado imagen de comerciante exitoso. Adela había dicho durante una conversación: «Admiro profundamente tu devoción religiosa. Mujer que valora fe, será esposa excelente que criará hijos en temor de Dios». Cuando había propuesto matrimonio en febrero, Adela había aceptado con alegría. Lo que no sabía era que don Urbano debía 10.000 pesos, enfrentaba amenazas de violencia y planeaba asesinarla para heredar dote como viudo. Capítulo 4. Don Urbano Vilchis y el plan del rosario envenenado. El hombre que se casó con Adela Zamora el 3 de marzo de 1888 era criminal profesional que había desarrollado método extraordinariamente sofisticado de envenenamiento mediante preparación de rosario con cuentas adulteradas conteniendo polvo de estricnina que sería liberado gradualmente mediante contacto con manos y labios de víctima durante uso prolongado de rosario en ceremonia religiosa. Don Urbano Vilchis, cuyo nombre real era Constantino Valderas, aunque había usado múltiples aliases, había nacido en 1860 en Tlaxcala, en familia pobre. Durante juventud, había trabajado en empleos variados, había desarrollado habilidades de estafa, había acumulado historial criminal. Para 1888 debía 10.000 pesos a prestamistas violentos en Ciudad de México que habían amenazado matarlo si no pagaba en 3 meses. Necesitaba capital urgentemente. Matrimonio con heredera era solución obvia, pero necesitaba que Adela muriera rápidamente para heredar sin obligaciones de matrimonio prolongado.
Había considerado métodos múltiples de envenenamiento, administración directa en comida o bebida, que era arriesgada porque requería acceso a comida de víctima sin observación, administración mediante objeto, que víctima tocaría frecuentemente como guantes o pañuelo, que había sido usado en casos históricos, pero que dejaba evidencia obvia cuando objeto era examinado, o método más sofisticado de adulteración de objeto religioso que víctima usaría sin sospecha durante ceremonia, proporcionando oportunidad de exposición prolongada a veneno, en contexto donde muerte subsecuente sería interpretada como enfermedad súbita en lugar de envenenamiento, porque nadie sospecharía que objeto sagrado podría ser vehículo de muerte. Había seleccionado método de rosario envenenado porque combinaba múltiples ventajas. Primero, uso de rosario durante ceremonia era obligatorio según costumbre, haciendo predecible que Adela tendría contacto prolongado con objeto. Segundo, manipulación de cuentas de rosario durante oración. Era automática e inconsciente, haciendo que Adela tocaría cuentas repetidamente sin pensar, proporcionando múltiples oportunidades de exposición a veneno. Tercero, costumbre de besar crucifijo proporcionaría oportunidad de absorción de veneno a través de membranas mucosas de labios que absorben sustancias mucho más eficientemente que piel. Cuarto, rosario como objeto religioso estaría completamente por encima de sospecha, haciendo improbable que alguien examinaría rosario como posible fuente de envenenamiento. Y quinto, rosario prestado podría ser devuelto a iglesia después de ceremonia dispersándose entre otros rosarios, haciendo difícil rastrear objeto específico si sospecha eventualmente surgiera. La preparación de rosario envenenado había requerido trabajo meticuloso durante 3 semanas. Había comprado rosario de calidad apropiada por 5 pesos en tienda de artículos religiosos. Había desmontado cuidadosamente separando cuentas de cadena. Había ensanchado agujeros en cuentas mediante perforación cuidadosa usando taladro minúsculo. Había preparado mezcla de estricnina pulverizada mezclada con resina adhesiva y talco. Había insertado mezcla en cavidades usando aguja larga. Había sellado aberturas con cera transparente que se fundía y solidificaba pareciendo vidrio natural. Había verificado que cuentas parecían completamente normales, sin evidencia visible de adulteración, y había reensamblado rosario. Había calculado dosis cuidadosamente. Cada cuenta contenía aproximadamente 50 miligramos de mezcla, de los cuales 10% era estricnina pura, significando 5 miligramos por cuenta. Rosario tenía 59 cuentas total, significando aproximadamente 300 miligramos de estricnina en rosario completo, pero estimaba que apenas 1% de estricnina en cuentas sería liberada y absorbida durante 3 horas de uso, basándose en experimentos que había conducido con cuentas de prueba sumergidas en soluciones que simulaban sudor de manos, significando que dosis absorbida sería aproximadamente 3 miligramos, que era suficiente para causar envenenamiento severo, potencialmente letal, en mujer de 48 kilogramos. Había robado rosario propio de Adela durante visita a casa 3 días antes de boda, creando necesidad de rosario prestado. Había donado rosario envenenado a iglesia 2 días antes, calculando que estaría disponible cuando Adela necesitara rosario. Plan había ejecutado perfectamente hasta momento de envenenamiento, que había sido presenciado por 150 testigos, proporcionando evidencia que haría imposible para don Urbano escapar acusación una vez que método fuera descubierto. Capítulo 5. La ceremonia fatal y el contacto continuo. La ceremonia había procedido según ritual tradicional con Padre Mendoza, conduciendo servicio que había durado 40 minutos.
Adela había sostenido rosario durante todo tiempo. Había pasado dedos sobre cuentas repetidamente mientras rezaba. Había besado crucifijo 3 veces según costumbre. Durante recepción, había continuado sosteniendo rosario durante primera hora mientras saludaba invitados. Había dejado rosario en mesa solo cuando había comenzado a comer cena. Durante 3 horas de contacto continuo, desde las 4 de tarde hasta las 7 de noche, había absorbido estricnina gradualmente mediante contacto de dedos con superficie de cuentas, donde polvo minúsculo escapaba de cavidades mediante fricción y calor, y mediante contacto de labios con crucifijo, donde concentración de estricnina era más alta, porque don Urbano había aplicado capa adicional de polvo en superficie de crucifijo, anticipando que sería besado. A las 8:30 síntomas habían comenzado: rigidez muscular, temblores, dolor en espalda. A las 8:45 convulsiones habían comenzado con violencia característica de estricnina. A las 2 de madrugada, Adela había muerto después de 5 horas de convulsiones que habían agotado cuerpo completamente. Capítulo 6. La investigación del rosario sospechoso. Dr. Noriega, quien había tratado a Adela, había certificado muerte como resultado de envenenamiento por estricnina. Pero fuente de veneno era misterio. ¿Qué comió o bebió Adela durante día?, había preguntado a familia. Investigación de comida y bebida consumida durante recepción no había revelado fuente, porque otros invitados habían comido misma comida sin enfermar. Pero Modesta, hermana de Adela, había recordado detalle crucial. Adela usó rosario prestado de iglesia durante ceremonia. Sostuvo rosario durante horas. Besó crucifijo múltiples veces. ¿Podría Rosario haber sido envenenado? Era sugerencia que había parecido improbable inicialmente, porque Rosario era objeto religioso que nadie pensaría podría ser adulterado. Pero Dr. Noriega había decidido investigar. Rosario había sido recuperado de iglesia, donde doña Plácida lo había guardado después de que había sido devuelto. Dr. Noriega había examinado cuentas cuidadosamente bajo magnificación. Había notado que cera que sellaba agujeros en cuentas parecía ser adición reciente en lugar de parte de manufactura original. Había rascado cera de una cuenta revelando cavidad que contenía polvo blanco. Análisis químico de polvo había confirmado presencia de estricnina. Este rosario fue preparado deliberadamente como arma. Dr. Noriega había declarado: alguien insertó veneno en cuentas sabiendo que Adela usaría rosario durante ceremonia. Investigación de quién había donado rosario había revelado que había sido entregado por hombre que coincidía con descripción de don Urbano 3 días antes de boda. Don Urbano Vilchis fue arrestado el 5 de marzo, acusado de homicidio premeditado mediante envenenamiento. Capítulo 7. El juicio del rosario asesino. El juicio comenzó en mayo de 1888 en Puebla y estableció precedentes sobre profanación de objetos religiosos para propósitos criminales. Evidencia fue devastadora. Rosario con estricnina en cuentas. Testimonio de que don Urbano había donado rosario. Testimonio de que había robado rosario de Adela, creando necesidad de rosario prestado. Autopsia confirmando estricnina. Deudas de 10,000 pesos proporcionando motivo. Modesta testificó sobre observación de Adela usando rosario. Sostuvo rosario durante 3 horas. Pasó dedos sobre cuentas constantemente. Besó crucifijo múltiples veces. Rosario la mató. Dr. Noriega testificó sobre análisis de rosario. Cuentas contenían aproximadamente 300 miligramos de estricnina total, suficiente para matar 10 personas si todo fuera absorbido. Adela absorbió aproximadamente 3 miligramos durante contacto prolongado. Fue suficiente.
Cuando don Urbano testificó, intentó negar todo, pero evidencia era irrefutable. Veredicto: culpable de homicidio premeditado con circunstancia agravante de profanación de objeto religioso. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Urbano Vilchis fue ejecutado en Puebla el 15 de agosto de 1888. Sus últimas palabras: Rosario era plan perfecto. Nadie sospecha objeto sagrado, pero hermana observadora notó conexión entre Rosario y síntomas. Epílogo. El caso llevó a reformas. Iglesias comenzaron a inspeccionar rosarios donados. Costumbre de rosarios prestados declinó con familias prefiriendo comprar rosarios nuevos. Rosario envenenado fue preservado en Museo de Criminología de Puebla con inscripción: el rosario prestado que portaba muerte en cada cuenta. Evidencia de que incluso símbolos más sagrados pueden ser pervertidos por maldad humana. Descansa en paz, Adela Zamora. Rezaste con rosario que contenía muerte. Tocaste cuentas envenenadas durante horas. Besaste crucifijo adulterado. Muriste en convulsiones mientras familia buscaba causa. Pero hermana devota notó Rosario como fuente. Investigación reveló verdad. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre vulnerabilidad de costumbres religiosas a explotación criminal? ¿Cómo verificar seguridad de objetos prestados? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar historia de boda del rosario prestado, de mujer envenenada mediante objeto sagrado adulterado que nadie sospechó podría ser arma. Que memoria de Adela nos enseñe que nada está completamente por encima de sospecha cuando maldad busca métodos, que investigación cuidadosa puede revelar verdad en lugares inesperados. Hasta próximo caso.